La entrevista. Y la bienvenida en este espacio y el agradecimiento, por supuesto, es para la doctora María Elena Esparza Guevara, presidenta y fundadora de Hola Violeta. Doctora, bienvenida, muy buenas noches. Gracias por platicar con nosotros unos minutitos para la audiencia. Buenas noches, Carlos. Feliz de estar en tu espacio. Al contrario, gracias. Pues hoy en la mañana, la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, después de haber sido criticada por estar el día 8M, el 8 de marzo, pues con las Fuerzas Armadas, ella decía, vamos a estar con diferentes sectores que son olvidados, diferentes sectores de mujeres que son muy relevantes. Y en este contexto nos llama la atención, en efecto, el hecho de que las mujeres adultas mayores no lo mencionó la presidenta. Sin embargo, tal vez tendría que ser uno de esos sectores a los que tendría que hacérsele ese reconocimiento y un poco más, doctora. Así es, realmente debo decir que ayer en la marcha del 8M es la ocasión, yo llevo muchos años marchando, y ha sido esta la ocasión en que más adultas mayores he visto presentes en los contingentes. Eso me dio mucho gusto, justo porque este año pues elegimos en el contexto del 8M desde Hola Violeta hace precisamente visibilizar las vulnerabilidades a las cuales se enfrentan las adultas mayores, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Vulnerabilidades que son resultado también de una trayectoria de vida en donde muchas de sus labores y de sus aportaciones son simplemente omitidas. Por ejemplo, las labores de cuidado y las labores domésticas no remuneradas que las orillan también a una vejez sin una pensión digna. Entonces, sí, nos parece muy importante nombrarlas, colocarlas en el centro, aunque no son la imagen estereotípica de la marcha, ¿no? Que suelen ser mujeres jóvenes, muy aguerridas con pancartas, también ellas están presentes. Sin lugar a dudas. De hecho, en el documento que nos enviaron, doctora, señalan en Ola Violeta, México tiene una brecha de pensiones por género que supera el 35%. ¿Qué significa en la vida cotidiana de una mujer mayor vivir con esta desigualdad? Así es, fíjate que está por encima del promedio de los países de la OCDE, que es del 23%, y lo que significa es que se perpetúa la desigualdad en la que por ejemplo, integran durante la juventud al mercado laboral. Tú sabes que existe todavía en nuestro país una brecha salarial entre hombres y mujeres que va del 17 al 23% según la medición y según el sector en el que nos enfoquemos para recabar el dato. Y también se sabe que las mujeres suelen estar más orilladas al trabajo en la economía informal. ¿Por qué? Pues justo porque tienen una doble o triple jornada que cumplir cuando llegan a casa, que consiste en atender a todas y todos los integrantes de la familia, en proveerles de cuidado a infancias, a personas adultos mayores. Si hay una persona con discapacidad en el hogar, pues esa labor recae siempre o mayormente sobre las mujeres y eso les priva también de tener, por ejemplo, un trabajo con todas sus prestaciones. Entre esas prestaciones, pues se sabe, se hace este historial para después tener una pensión digna. Sí hay avances, sí hay que decir que en los últimos años en nuestro país ha dado pasos a favor con acciones afirmativas para las mujeres de la tercera edad, para las adultas mayores, pero todavía pues hay grandes rezagos, e insisto, a nivel global, no solamente en México. Por supuesto. ¿Cómo se conecta de manera particular la informalidad laboral y el trabajo de cuidados no remunerados con la precariedad en la vejez, doctora? Bueno, hay una correlación directa. De hecho, se puede establecer una relación de causalidad si no generaste ese derecho a la pensión durante tus años productivos, que así, ¿no? Los llamamos. Yo creo que los años productivos son todos entendidos de una manera positiva, pero si tú no generaste esa antigüedad que requiere la pensión para ofrecerte un retiro digno, pues lo que tienes es una condena a una etapa de vejez precaria, ¿no? De pobreza incluso. Y hay pocas alternativas para enfrentar eso como está actualmente el propio mercado laboral, porque pues
sabemos que hay, por ejemplo, una fuerte expulsión de madres trabajadoras justo porque pues hay que darles permisos especiales, eso puede ser considerado por algunas empresas como una carga y entonces todavía, aunque nadie lo va a aceptar, todavía existen estas prácticas que consisten en más bien recibir después de la licencia de maternidad con una hoja de despido con cualquier otro pretexto. Entonces, es un problema que se arrastra desde esos años eh, y llega a un clímax en la edad adulta mayor. ¿Qué se pierde el feminismo cuando invisibiliza a las mujeres adultas mayores, doctora? Pues me gusta mucho esta pregunta, Carlos. Pierde la posibilidad de conectar con sus saberes, con su conocimiento. Fíjate que mañana empieza la Comisión sobre la Condición Social y Jurídica de la Mujer en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Ahí vamos a estar presentes en Ola Violeta. Este año el tema que nos une es acceso a la justicia y el año pasado una de las principales demandas, el año pasado el tema fueron los 30 años de la plataforma de acción de Beijing, que fue esa ruta crítica que se marcó en materia de género justo hace 3 décadas. Y ahí estaban muchas de las veteranas de ese momento y ellas reclamaban que estaban excluidas ya de la conversación, fíjate, y estamos hablando de las activistas, de las lideresas de ese momento. Entonces, es seguro que en esta conversación global que inicia mañana en Nueva York, van a volver a aparecer estas demandas de recolocar los saberes, la experiencia, la trayectoria, ¿verdad? Muchos de los derechos que hoy podemos disfrutar fueron ganados justo por nuestras abuelas. Y hoy hay una gran responsabilidad de no permitir que en un contexto de retroceso de género impulsado pues por algunos liderazgos conservadores que tienen gran influencia a nivel mundial, que no se pierdan esos derechos porque entonces significaría que las niñas de hoy tendrían que volver a luchar por lo que ya sus bisabuelas o tatarabuelas ganaron. Entonces se pierde eso si no las reconocemos, si no las invitamos a que se expresen, si no reconocemos lo que ellas nos han legado. De alguna manera ya tocó el asunto de la reforma de pensiones de 2024 y también de la pensión del bienestar, que sí introducen avances. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos qué mecanismos explícitos de corrección por desigualdad de género tendrían que implementarse en estos sistemas. ¿Habrá algunos? Sí, bueno, tendría que haber políticas compensatorias porque si bien, y ya lo dices tú, hay avances, esta reforma de pensiones de 2024 es un muy buen avance, pero beneficia más a los hombres si consideramos de nuevo el dato de la brecha que hay del 35% brecha de género en pensiones. Entonces tendría que haber algún mecanismo para compensar esa exclusión que ha habido del mercado formal y del mercado laboral, del espacio laboral, para que realmente les beneficie, porque si la reforma dice, pues tú puedes así tener derecho a una pensión que iguale tu último salario, pues sí, pero si no tuviste un salario, si estabas condenada a trabajar en la informalidad o en ciertas economías que no generan ningún beneficio, digamos, de largo plazo, pues de poco te sirve, ¿no? Que haya esta reforma. Claro. Según la ENADIS 2022, casi 18% de las personas mayores reportaron discriminación. En el caso de las mujeres, ¿es el mismo porcentaje? ¿Cuál fue la principal razón de las adultas mayores? Fíjate que un tercio de las mujeres adultas mayores reporta como fuente de la discriminación justo su edad. El edadismo es la principal fuente de discriminación contra las adultas mayores. Se les deja incluso de considerar, ¿no? Tú puedes eh, ver escenas cotidianas en el espacio público y en el espacio privado también, porque hay que decir, Carlos, mucho de de estas conductas discriminatorias hacia las y los adultos mayores empiezan en el propio hogar. Entonces ya nadie los considera o les considera, por ejemplo, en la conversación, ¿no? De la comida del domingo, en la sobremesa. Ya es como una presencia que está ahí, pero ignorada. Están ocupando un espacio, pero ya no ocupan una posibilidad de enunciar, por ejemplo, cómo se sienten. Nadie les pregunta, ¿y tú qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue? ¿Qué te gustaría hacer?
¿no? ¿Qué sueño tienes? Parece que ya no cuentan con esa voz. Entonces, sí, el edadismo es algo con lo que tenemos que luchar, en particular en nuestro país. Ahí están los datos. Efectivamente, la ENADIS lo tiene muy registrado y en el caso de las adultas mayores es absolutamente claro cuál es el primer lugar por el cual ocurre la discriminación. Muy bien. Doctora María Elena Esparza Guevara, presidenta y fundadora de Hola Violeta, muchas gracias por platicar con nosotros unos minutitos para nuestra audiencia. Con mucho gusto, siempre a sus órdenes. Un saludo a la audiencia de la octava y gracias, Carlos, por el espacio. Al contrario, doctora, gracias a usted y hasta la próxima. Ya en estos momentos